El licenciado Jorge Luis Echarrán es el secretario ejecutivo de este comité de emergencias. Y quisiera preguntarle, gracias por estar, si hay como un plan maestro en el caso que se dé la llegada de ceniza volcánica, un incendio o una inundación. Digamos, ¿las líneas de trabajo son las mismas o para cada evento es un procedimiento diferente? Antes que nada, gracias por la invitación. Y es cierto, existe un plan director en la provincia de Buenos Aires que justamente prepara a los distintos organismos de la provincia de Buenos Aires, a los municipios y por supuesto también a los distintos organismos de la sociedad civil en los temas que más pueden impactar en la provincia de Buenos Aires, y esto se analiza a partir de la historia de los eventos que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente, como se decía perfectamente en el informe, estos tres ejemplos son los más importantes: incendios forestales, inundaciones y problemas relacionados con algún tipo de industria de alta complejidad ambiental. Permítame interrumpirlo. El momento, la decisión más caliente es evacuar o no, y en tal caso, ¿cómo y cuándo se toma esa decisión? Y a eso se lleva adelante a partir de un equipo en conjunto. El Consejo Provincial justamente lo que hace es articular las acciones de todos los organismos provinciales que tienen relación directa y también indirecta con problemas de emergencia. Entonces, en esos momentos lo que se activa es un comando de operaciones específico, en donde el director provincial de Defensa Civil, que es digamos, la persona que es realiza la acción concretamente en el campo, tiene que tomar determinado tipo de decisiones. ¿Esa es la para más evacuar difícil? O no. Decir, ¿sacamos a la gente de su casa? Sí, es una de las más difíciles, pero también muchas veces la tarea de atención a las personas que han sufrido un accidente o que de pronto tienen que ser trasladadas de urgencia de un lugar al otro de la provincia para que sean atendidas, son todas circunstancias que implican decisiones en el momento y por las cuales uno puede llegar a estar preparado, haber planificado, pero tiene que tomar la decisión en ese momento. Jorge, permítame ser muy práctico. Ustedes llegan a una zona donde hay un desastre ambiental, una inundación, y se topan con la siguiente resistencia, es decir, las personas que están viviendo en el techo de su precaria casa, porque el agua literalmente les llega hasta el cuello, dicen, yo prefiero quedarme acá porque tengo que cuidar lo poco que tengo y no me voy, por más que ustedes me obliguen, no me voy. Y entonces, ¿cómo actúan? Y eso implica una tarea justamente de asistencia psicológica a este tipo de personas, que también hay equipos especialmente preparados, en una etapa de convencimiento, por supuesto, para poder retirarlos y para que entiendan que corre riesgo su vida, porque más allá de los, digamos, obviamente de lo material, fundamentalmente lo primero es recuperar a una persona que está en un estado de shock o que está herida gravemente o que corre riesgo su vida solamente por quedarse en ese lugar con alto nivel de riesgo, ¿no? Ajá. Pero eso implica un trabajo que está articulado con profesionales que se dedican a esto y que, por supuesto, necesitan de un tiempo especial, no solo para la toma de decisiones, sino también para trabajar con las víctimas o las posibles víctimas. Es por eso que en un ambiente que ha tenido algún tipo de problema, de emergencia o de desastre, tiene que ese ambiente estar aislado para que funcione justamente los equipos especializados en el tema. ¿Cómo se calcula el presupuesto para una emergencia, para una catástrofe producida por un evento de la naturaleza? No, eso no se puede llegar a medir digamos, eso ocurre, eso se tiene que evaluar en el momento. Por eso justamente el gobernador tiene a su disposición, digamos, herramientas administrativas que en un determinado momento disparan decisiones que puede llegar a utilizar partidas específicas para poder atender una emergencia. O sea, no existe no hay presupuesto. No, por supuesto, para ese tipo de situaciones, digamos, la máxima instancia política tiene los resortes pertinentes para poder actuar. Lo mismo, en una emergencia podemos llegar a estar actuando a nivel local, o sea, a nivel municipal, podemos pasar a un nivel regional, por ejemplo, que afecte a varios municipios, puede llegar a ser
una emergencia provincial, y cuando ya la emergencia excede la provincia se pasa a un nivel de desastre en donde indiscutiblemente no solamente actúa la provincia sino también la nación. O sea, desgraciadamente hay eventos en donde la situación puede llegar a exceder al territorio. Mire, yo recuerdo concreto. hace algunos años un episodio muy grave en la zona de Avellaneda, cuando una industria de manera irresponsable vertía sus desechos al desagüe cloacal, y de las rejillas de las casas o de las piletas salía azufre, amoníaco, y esto produjo serios problemas a personas que estaban allí. Había que tomar decisiones no solo de evacuar, sino de cerrar cañerías, cortar luz, cortar gas. Digamos, hay un montón de situaciones que tienen que estar definiéndose al mismo tiempo. Exacto. Para eso se generan lo que se denominan comandos, digamos, de operación para la emergencia, específicos. O sea, cuando se produce una situación de este estilo, todos los organismos que están ligados al tema de emergencias se reúnen y toman decisiones en el campo. Usted ha visto que hace poco tiempo el mismo gobernador ha estado participando en este tipo de comandos, en donde llegan todos los organismos provinciales, se sitúan en el lugar, se genera un área de exclusión y ahí se toman decisiones concretas. Hay un caso muy polémico que es el ocurrido en Esteban Echeverría, cuando todavía no se sabe si lo que produjo la explosión fue un horno pizzero instalado de manera irregular, o, como dicen muchos, esa bola de fuego que cayó desde el cielo y produjo una serie de explosiones en cadena. Sí. Pero ahí quedó un episodio grave que le costó la vida a una persona y varias heridas, y quedó también una zona de desastre, casas destruidas y un lento volver a los hogares de quienes pudieron hacerlo, ¿no? Es que en realidad cuando usted analiza un conflicto, una emergencia, uno tiene que pensar que hay varias etapas. La primera es prevenir, trabajar en la prevención. Esto significa estar preparado. Esto es un programa que tenemos nosotros en el Consejo Provincial de Emergencia, es estar preparado ante la situación. Esto no significa que la situación pueda llegar a desbordar. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno tiene que actuar en el momento, y si lo desborda, esto lo que usted está planteando es clarísimo, después tiene que haber un proceso de recuperación del área. Porque claro, acá hay acciones que tienen que ser tomadas, por ejemplo, para recuperar y hacer una tarea de infraestructura. A ese que perdió la casa hay que, de alguna manera, darle un lugar donde vivir. Y no solo eso, sino también uno tiene que trabajar en la infraestructura del lugar. Supongamos, en esa situación se alteró todo lo que es el esquema de urbanización del lugar, o por ejemplo, en algunos casos donde hay explosiones, se alteran todo el sistema de conexiones de gas. Entonces, eso implica una inversión posterior en infraestructura. Y esto también es la atención de la emergencia del desastre, porque más de una vez el hecho parece que termina cuando se saca a la última víctima, y no es así. La tarea de emergencia de desastre continúa, porque hay que rehabilitar, hay que recuperar el área, por supuesto, atendiendo primero a las víctimas y recuperando su salud, o atendiendo a los deudos cuando tienen que hacerse cargo, desgraciadamente, de la pérdida de un ser querido. Para eso también tiene que haber una asistencia psicológica acompañando a esas personas que han perdido un ser querido en esa emergencia, en ese desastre. Ha sido muy amable, Jorge, y seguramente estaremos volviendo sobre estos temas que tienen que ver justamente en eso, en aprovechar los primeros minutos, que a veces son los que permiten, en muchos casos, salvar vidas. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes.